La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Ahora, continuamos con más. Así es, estamos de regreso en el programa de Los Desvelados en esta noche. Saludos especiales a todos ustedes que están en casa. Gracias por dejarnos acompañarles. Líneas telefónicas ya conocidas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. A través de las redes sociales puede localizarnos en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Bueno, pues en esta noche, como les estaba mencionando, vamos a tener la oportunidad de platicar con un gran amigo, experto en metafísica y conferencista precisamente de estos temas, y está con nosotros en esta noche madrugada. Sebastián Bernique está con nosotros en esta noche. Sebastián, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido al programa de Los Desvelados y gracias por estar con nosotros a estas horas en el programa. Gracias a ustedes realmente por darme esta oportunidad también de compartir con ustedes. Y bueno, pues mucha gente, posible muchos desvelados por ahí que nos están escuchando, que recientemente acaban de encontrarnos, pues alguna vez han escuchado la palabra metafísica. Y ahora con esto de la nueva era, el New Age y nuevos pensamientos y nuevas filosofías, pues de repente yo creo que en la plática sale el tema metafísica. Pero a veces ignoramos qué es esto, en qué consiste, qué es metafísica, Sebastián. Claro, bueno, es una palabra evidentemente muy utilizada, ¿verdad? Hay mucha gente que habla de metafísica, da enseñanzas, que las llama también metafísicas. Y bueno, podría dar dos aclaraciones independientes y una que es el sentido o el significado de la palabra. Okay. Metafísica es todo lo que está más allá de lo físico. Ok, ese sería el significado. El significado de las raíces, digamos, cuando en el siglo I, Andrónico de Rodas ordena unos libros de filosofía de Aristóteles y se dio cuenta, bueno, hay algunos libros que tratan de cosas físicas, de cosas del mundo material, y hay otras que hablan del amor, de la ética, y le puso el nombre metafísicas, porque hablan de cosas que están más allá de este mundo físico. Que no son tangibles, ¿no? Que no se ven, que no son tangibles. Sin embargo, uno de a poquito aprende a percibirlas, no con los sentidos físicos de nuestro cuerpo. Así que, como verás, ese significado abre la posibilidad de uso de esa palabra realmente a cualquier cosa que trate más allá de cosas más allá de lo físico. Entonces, por un lado está eso, la aclaración de qué quiere decir la palabra. Y por otra parte, podría aclarar qué es la metafísica en cuanto a lo que nosotros, o la gente que trabaja de la misma manera en que yo lo hago, hacemos. ¿Qué es la metafísica en cuanto a este grupo de personas y lo que nosotros hacemos que llamamos metafísica? Básicamente es una actividad. Nosotros damos clases, conferencias abiertas en grupos, en donde, por supuesto, que hablamos y estudiamos todo esto que está más allá de lo físico, y por eso lo llamamos metafísica, pero básicamente también seguimos de alguna forma una línea de estudios que fue la que comenzó Connie Méndez en Caracas, Venezuela, por los años 60. Ella fue la que empezó a dar clases con esta modalidad que nosotros estamos utilizando hoy en día de hacer grupos abiertos o reuniones en donde hablamos de la verdad, de las enseñanzas de todas las épocas, de las grandes verdades transmitidas por los grandes maestros de sabiduría que ha tenido la humanidad. O sea, en sí es como una filosofía o abarcan la filosofía de muchos pensadores. Exacto. Muchas veces decimos, bueno, es como si fuera la suma o la síntesis de todas las ciencias, las filosofías, las religiones, porque en realidad de lo que habla es de la verdad o de la enseñanza despersonalizada de alguien que la dé y que la trate de organizar o encasillar dentro de un movimiento, lo que sería una religión. Entonces... Esto no es una religión, la metafísica. No es una religión, porque algo como el cristianismo, por ejemplo, uno puede identificar lo que son las enseñanzas de Jesús. O sea, lo que él habló, lo que él enseñó. Y después lo que inventó el ser humano de construir de todo eso una organización, una institución
con reglas, con cánones a seguir, con jerarquías y todo lo demás. Todo eso en la metafísica no hay. Lo que sí hay es la enseñanza. Y lo que sí tenemos, porque sí tiene que existir siempre en cualquier grupo humano que trabaja, es una organización pero informal. O sea, no con estatutos, con reglas, con normas oficializadas, sino que son todas las personas que de alguna manera nos ponemos de acuerdo en trabajar de esta forma, y entonces decimos, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para expandir la enseñanza, para ir a distintos lugares, dar las clases, organizar las conferencias? Tenemos lo que llamamos como lineamientos de participación, lineamientos internos para poder tener una actividad organizada. Pero esto no es una institución, no es una religión, aunque sí se puede decir que la enseñanza en sí, o sea, lo que uno transmite en las clases, sí es la esencia de las religiones, de las filosofías. O sea, aquí pues en metafísica hablan, por ejemplo, de enseñanzas de Jesús, como o enseñanzas de Buda, exacto, como de Krishna, o Alá, y de varios pensamientos. Porque quienes dieron las enseñanzas han sido grandes maestros que las transmitieron con un lenguaje adaptado a la época y a las personas que lo estaban recibiendo. Jesús le estaba hablando a gente que no tenía un nivel de educación. Entonces, ¿cómo les hablaba? Y hablándole de los pastores, de las ovejas, de los pescadores, de los peces, con un lenguaje que ellos podían entender. La enseñanza, lo que trata de transmitir para cualquier maestro que la comunique, es la realidad o la verdad, las cosas tal cual son. No, que nos hablan normalmente de cosas que el ser humano no está en su capacidad todavía de comprender o de ver, como cuando Jesús hablaba del reino de los cielos y nosotros decimos, ¿y eso qué es? Claro, es algo a lo que el ser humano todavía no había llegado, y lo que hizo Jesús fue traducir esa realidad, ese mundo que existe pero en planos que el ser humano no tiene contacto, y tratar de transmitirlo en palabras como para que nosotros lo pudiéramos entender. Entonces él hablaba de la bienaventuranza y de la felicidad que se vive en ese reino, como si fuera un gran banquete. Imagínate, o sea, la imagen más cercana que podía tener el ser humano en ese momento era imaginarse una fiesta, con un festín, con mucha comida, bebida, todos festejando, pasándola bien, felices. Entonces, eso era el reino de los cielos. Así lo describía Jesús. Para que entendiera la gente de lo que estaba hablando. Exacto. Claro, el Buda lo habló y lo explicó de otra manera. Krishna también a su manera. O sea, grandes maestros que ha tenido la humanidad han transmitido estas verdades, estas grandes verdades, con sus propias palabras, con su propio lenguaje dirigido a la gente de esa época, a esa cultura y a esa mentalidad. Entonces, en este momento lo que nosotros estamos transmitiendo a través de la metafísica, además de todas esas enseñanzas que hablan de una sola verdad, que es la única verdad, estamos transmitiéndolas pero con las palabras que han usado los maestros adaptadas a esta época en la que nosotros vivimos. Cuando dices los maestros, ¿quiénes son los maestros adaptados? Cuando digo los maestros, me refiero a estos grandes maestros de la humanidad que no solamente han encarnado a través de la historia, o sea, han tomado la forma humana a través de un cuerpo, han nacido, como lo hizo Jesús, por ejemplo, sino que también han elegido transmitir las enseñanzas de otra manera, de otra forma. Siempre por ahí se me ocurren ejemplos relacionados a la vida de Jesús o al cristianismo porque es lo que la gente más conoce. Sobre todo en este hemisferio, ¿no? Es lo Sobre que más, todo, o sea, por ahí voy a decir mucho Jesús, no se crean que es porque yo tengo una preferencia especial, sino porque conozco un poquito a la gente y trato de hablarles en el lenguaje que me entienden. ¿Qué más se conoce? Tal cual. Entonces, todos los seres humanos estamos llamados a evolucionar y a adquirir un estado de perfección que cuando lleguemos a ese estado vamos a adquirir lo que se llama la maestría de la vida. Nos vamos a convertir en maestros de la vida. Como que te gradúas. Como que te gradúas de ser humano. Los han llamado santos, los han llamado mahatmas, iluminados, budas. Son distintos nombres para hablar de lo mismo, de nuestra meta como seres humanos, a dónde vamos a llegar, nuestro destino divino, por así decirlo. Entonces, muchos han recorrido ese camino y han llegado a esa gran altura
de recibirse como seres humanos y a pasar a una nueva etapa de evolución, más alta de la que nosotros conocemos. Y es lo que nosotros hoy llamamos el reino de los maestros ascendidos. Sebastián, un segundito, déjame rapidísimo ir a la pausa. Regresamos para seguir platicando contigo en el programa de Los Desvelados. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí. En Los Desvelados con Víctor Camacho. Quiero que seguimos aquí en el programa de Los Desvelados, una noche interesante. Saludos a todos ustedes que van manejando en este momento. Abrochen su cinturón de seguridad, es importante eso. Líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. A través de las redes sociales puede localizarnos en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Esta noche una charla muy interesante con Sebastián Berni, que está con nosotros en esta noche madrugada. Sebastián, entonces, ¿por qué esto de los maestros ascendidos? ¿Por qué ascendidos? Porque han sido seres, como nosotros, seres humanos, que han ascendido a un nuevo plano de existencia. Y no ascendido porque queda más alto, porque queda en el cielo, como que si uno se tuviera que tomar un cohete, ¿verdad? Y te lanza. Sino estamos hablando de planos internos que están en este mismo lugar, pero cuya frecuencia de vibración es tanto más alta que se pierden a nuestra percepción física. No los podemos ver, no los podemos sentir, sin embargo están acá con nosotros. ¿Sería como dimensiones diferentes? Puedo llamarlo uno dimensiones, planos, exactamente. Okay. O reinos, son distintos nombres, ¿no? Ellos viven y todavía siguen trabajando por la evolución, no solamente del reino humano, de nosotros, los seres humanos, sino de toda la vida que habita este planeta. Entonces, a lo largo del tiempo, ellos han decidido, y esto es algo que también tiene una correspondencia cósmica, y es que cada 2000 años cambian las eras, cambia la era, y eso quiere decir que cambia la energía total con la cual la Tierra o el planeta Tierra y todos sus habitantes viven y actúan en el cosmos, en el espacio. Entonces, esta era, hace 2000 años comenzaba una era que era la era de Piscis. Y para la que se dio una enseñanza especial para esa era, que fue la enseñanza del cristianismo. El nacimiento de Jesús posiblemente ahí marcó la nueva era. El nacimiento de Jesús fue algo planificado por la jerarquía espiritual de la Tierra, por todos los seres que de alguna manera están trabajando y ayudándonos en nuestra evolución, y que han decidido dar esa dispensación o ese permiso especial para que un ser de tan grande evolución como Jesús viniera a la Tierra en un cuerpo físico a dar una enseñanza para que nos acompañara, nos educara y nos formara a lo largo de los siguientes 2000 años. ¿Y cuándo marca el final de es el comienzo de una nueva era? Esto es aproximadamente cada 2000 años. Hay una manera de marcarlo astronómicamente, y esto depende de cómo la Tierra va teniendo de pantalla de fondo a las constelaciones. Entonces, durante los otros 2000 años, los anteriores, tuvimos a la constelación de Piscis como ejerciendo una influencia mayor sobre la Tierra, mientras que los siguientes 2000 años vamos, y ya tenemos actualmente, y vamos a tener a la constelación de Acuario. Por eso es que llamamos a esta la era de Acuario. Y dado que comenzó una nueva era, oficialmente iniciada en 1952, en 1954, el 1 de mayo de 1954 se le dio comienzo oficial, por así decirlo, a la nueva era, a la era de Acuario, y también por eso es que fue descargada toda una nueva enseñanza para que la humanidad pudiera tener esa misma verdad que ha sido transmitida tantas veces, con otras palabras, pero en un lenguaje adecuado a los tiempos que vivimos hoy. Claro,
Claro, tratar de actualizar estas mismas mensajes, ya un lenguaje es una más... enseñanza que ya no habla de pescadores, de ovejas, del señor que tenía su tierra, exactamente, sino que es un lenguaje completamente adaptado a los tiempos que estamos viviendo. Ahora, tú estabas mencionando acerca de maestros ascendidos. Entendemos entonces que son miles de maestros ascendidos o cientos de maestros ascendidos. Exactamente. Y todos ellos trabajando para que estas enseñanzas sigan desarrollándose en la tierra, ¿no? O sea, los maestros ascendidos trabajan en todas las áreas de la vida, no solamente en la enseñanza, la que sí están ellos comprometidos a transmitir al ser humano de la mejor manera que ellos se encuentren y en los distintos lugares de la tierra. Pero ellos también trabajan en todas las áreas de nuestra vida, incluso de una manera que por ahí nosotros no somos conscientes o no lo sabemos. Puede ser, por ejemplo, con los gobiernos del mundo. O sea, ellos están completamente involucrados y ocupados en que los gobiernos de los distintos países del mundo busquen el bien común, la prosperidad, desarrollar de alguna manera las posibilidades para los seres humanos en cada país. Y eso ellos lo pueden hacer, aunque no sea de una manera visible y hablando con palabras directas como lo hacemos nosotros ahora, pero lo pueden hacer inspirando a los gobernantes o a las personas que tienen a su cargo el gobierno de los países. Pueden trabajar en eso también. Exacto. Dentro de la metafísica hablan mucho de uno de los famosos maestros que es Saint Germain, ¿no? Sí, exactamente. Algunos nombres de otros maestros para que más o menos la gente tal vez vaya identificándose con lo que tú estás platicando. Bueno, vamos a, además de decir los nombres, por ahí les cuento un poquitito qué es lo que, digamos, cuál es la ocupación o lo que ellos más o menos trabajan. Saint Germain es uno de los, digamos, de los nombres del momento, o de los nombres que más suenan, sencillamente porque él es el avatar o el rey de esta nueva era. Acuario. De esta era de Acuario. Cada era tiene un rey o un avatar, que es alguien que... La palabra avatar es el que desciende, ¿no? Es el encargado de transmitir la enseñanza para esa era. El avatar o el rey de la era anterior fue Jesús. Y el avatar o rey de esta era es Saint Germain. Y por eso es que se habla tanto, hay tantos libros, conferencias, gente que habla de él, y se siente tanto, de hecho, su enseñanza y su energía, porque él está activamente ocupado en darnos esta enseñanza y en llevar adelante este nuevo periodo de 2000 años que comenzaron hace 50 años. Este año es el 50 aniversario del comienzo de la nueva era. Esta era de Acuario es una era de libertad. Y también del fuego violeta o del rayo violeta. Hay 7 rayos, de los que después podemos hablar un poquito, y cada era está bajo la actividad de un rayo. Y esta era de Acuario está bajo la actividad del rayo violeta. Saint Germain es un ser de fuego violeta y por lo tanto un ser de libertad. O sea que de las cosas más importantes que la humanidad tiene que desenvolver en esta era es aprender a ser libres. Libres físicamente y mentalmente. Aprender lo que es la verdadera libertad. Libertad que no quiere decir hago lo que se me antoja a cada momento. Sino la libertad bien entendida es hago lo que tengo que hacer. Hago aquello en lo que la vida me necesita a cada momento. Cumplo con mi objetivo, con mi propósito, siendo parte de este gran plan, sirviendo a la humanidad. Por ahí es por donde pasa la verdadera libertad. Hago lo que tengo que hacer. ¿Sí? Hago lo que... Sí, no porque me obligan, no porque me dan órdenes, sino porque me doy cuenta que eso es lo que hay que hacer. Como cuando uno dice, son las 6 de la mañana y suena el despertador, y uno dice, ay, cómo me quedaría durmiendo un ratito más. Pero uno sabe lo que hay que hacer y se levanta. Y se va a trabajar, porque eso es lo que hay que hacer. Sin que nadie esté detrás de ti diciendo levántate. Nada, porque este es un país libre. El que no quiere no trabaja y se queda en su casa. Pero uno sabe lo que tiene que hacer y lo hace. ¿Verdad? Entonces, bueno, eso es un poquito lo que trata de transmitirnos Saint Germain con esta enseñanza para la nueva era. Algunos de los maestros ascendidos son, por ejemplo, el maestro El Moria, actualmente director de los gobiernos del mundo. El Moria. El Moria. O sea que él trabaja activamente
para inspirar a los gobernantes de todos los países la mejor forma de llevar adelante sus gobiernos. Kuthumi es en este momento el instructor mundial, el encargado de darle a la humanidad la religión o la enseñanza para la nueva era. Pablo el Veneciano, o Paolo Veronese, es el Mahachohan, que quiere decir gran director, que es el director de los directores de los 7 rayos, y que es quien dirige para la Tierra todas las ramas de actividad del ser humano. Sebastián, nuevamente vamos a la pausa, pero regresamos para seguir platicando contigo en el único y original programa de Los Desvelados. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies, porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Así es, continuamos aquí en el programa de Los Desvelados. Saludos a todos ustedes que están en este momento chambeando, échale ganas a ir al trabajo. Por supuesto, le recordamos a todos ustedes también que nuestras líneas telefónicas están abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. A través de las redes sociales sigan enviando sus mensajes, historias y relatos. En Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Una noche interesante, una charla muy interesante respecto a lo que es la metafísica con Sebastián Berni, que está con nosotros en esta noche madrugada. Sebastián, nos estás dando una breve reseña de los maestros, de algunos de los maestros ascendidos, que es importante conocerlos, ¿no es así? Esto es para, digamos, para decir un poquito, ¿no? Brevemente, claro. Distintos nombres, lo que hace cada uno. Los directores de los 7 rayos, por ejemplo, en este momento son, para el rayo azul, el señor Sirio; para el rayo dorado, la señora Soo-Ji; para el rayo rosa es Lady Rowena; para el rayo blanco es Serapis Bey; para el rayo verde es el maestro Hilarión; para el rayo oro rubí es Juan el Amado; y para el 7º rayo, el rayo violeta, es la Madre Mercedes. Y todos estos son maestros ya ascendidos, ¿no? Lógicamente. Ya Por ejemplo, el maestro Hilarión en una de sus vidas fue San Pablo. El gran apóstol de Jesús. No discípulo, porque no estuvo con Jesús, sino hasta después de que Jesús ascendiera, que se le aparece y entonces San Pablo se convierte al cristianismo. Bueno, Juan el Amado, que es el director del 6º rayo, fue el discípulo de Jesús, el discípulo más querido de Jesús. Y así, bueno, de los distintos maestros se pueden hablar sobre encarnaciones que ellos tuvieron. San Francisco de Asís fue el maestro Kuthumi, que es el instructor del mundo en este momento. El maestro El Moria estuvo encarnado como Tomás el Moro. Estuvo encarnado también como el rey Arturo. De hecho, en esa misma encarnación, el maestro Saint Germain estuvo encarnado como el mago Merlín. ¿Oh, sí? Oh, sí. Bueno, hablaban mucho, en otra ocasión que tuvimos oportunidad de platicar contigo, Sebastián, se hablaba mucho de que, nada más que ya no recuerdo muy bien esto de Saint Germain, que él tenía mucho dinero y que daba joyas, ¿no? Joyas a la gente o... Bueno, una de las encarnaciones piedras, más conocidas y comentadas de Saint Germain fue justamente la encarnación en la que se dio a conocer como el Conde de Saint Germain. El otro, este mismo fin de semana pasado, tuve la bendición de ver nuevamente la película El Conde de Montecristo, que la recomiendo realmente a todos, porque es una película inspirada en la vida de Saint Germain, escrita por Alejandro Dumas, y es una película en donde hay una persona que es traicionada injustamente y es enviada a una cárcel a donde se la pasa 13 años, en donde aprende a liberarse de sus propios miedos, de sus propias limitaciones, hasta que finalmente se escapa de la cárcel. Fíjate que la enseñanza misma de la película es la libertad. Y esta persona que sale de la cárcel sin nada, solamente con un mapa que le había dado otro de los presos, en donde estaba supuestamente un tesoro escondido. Y entonces él va a esa isla, encuentra el tesoro, y bueno, se vuelve multimillonario, y una de las primeras cosas que hace para poder presentarse en sociedad es adquirir un título. Y entonces se compra ese título de conde y se hace llamar el Conde de Montecristo.
se compró una mansión y todo lo demás. Y aparece en la película con capa violeta y todo. Bueno, todo esto es muy parecido a lo que también hizo el maestro Saint Germain en aquella encarnación, en donde él nació como el príncipe heredero al trono de Hungría, como el príncipe Ferenc Rákóczi. Pero por problemas políticos, y porque además esa no era su misión, él se termina escapando de su país y termina renunciando a todos sus derechos como heredero, y finalmente adquiere, después de muchísimos años, ¿no?, adquiere un título de conde en la ciudad de San Germano, en Italia. Y ahí es donde empieza a aparecer como el conde de Saint Germain. Y esto tenía un propósito, y era que él, en ese momento, tenía una misión muy especial de transmitirle a la gente, de alguna forma, su enseñanza de la libertad. Y él lo hizo desde las cortes, transmitiéndoselo a los reyes de Francia. ¿Y cómo se eligen a los maestros, Sebastián? Los maestros, primero, que llegan al estado de maestros ascendidos por una evolución propia de cada uno. Es como cuando uno elige una carrera universitaria, termina su carrera y a uno le dan el título. O sea, ellos son seres que han pasado por esta evolución, como la nuestra, como seres humanos, y han llegado a convertirse ellos en maestros de la energía, maestros de los planos, maestros de la salud, maestros de la provisión, maestros de la enseñanza, maestros del amor, maestros del perdón. Cosa que vemos reflejada en la vida de tantos grandes que han pasado por esta tierra. Pero luego lo que es el trabajo de la jerarquía espiritual de la tierra, o sea, cómo ellos ocupan los cargos, eso también, por un lado, es por la propia especialidad que cada uno de ellos eligió en sus propias vidas. O sea, Saint Germain, por ejemplo, durante muchísimas vidas, la mayoría de sus encarnaciones, siempre ha estado de alguna manera trabajando por la libertad o vinculado a los temas que tienen que ver con la libertad, con la magia, con el ceremonial del séptimo rayo, del rayo violeta. Por lo tanto, eso mismo lo convierte a él en un candidato para ser director del séptimo rayo, para ser, por ejemplo, ahora director de esta era, que está bajo la influencia del séptimo rayo. Por otra parte, también cuando existe la posibilidad de ocupar un cargo cósmico, por así decirlo, sucede lo mismo que en cualquier empresa, en cualquier cargo de gobierno que nosotros conocemos. Se presenta la oportunidad y los maestros, varios pueden ser, se proponen, ellos dan un paso al frente y dicen, yo me quiero ocupar, yo me quiero hacer cargo de esto. Y entonces, de acuerdo a la evolución, a la especialidad y a las características de cada uno de ellos, se elige al mejor candidato. Eso lo hace la Junta Kármica o el Tribunal Kármico para la Tierra. Esto, por ejemplo, es una pregunta muy interesante y de hecho hay un libro que se llama La Dispensación Cristiana en donde A.D.K. Luke, es una mujer que escribió este libro, ella cuenta cómo se forma la dispensación cristiana incluso antes de que Jesús, María, José y todos ellos nacieran en los planos internos. Cómo fue que se presentó esta oportunidad de dar la nueva enseñanza y entonces la Junta Kármica y los seres de los más altos cargos de la jerarquía espiritual presentaron el plan a los maestros. Les dijeron, bueno, esto es lo que hay que hacer. ¿Quién lo quiere hacer? Y entonces ella cuenta que 36 personas, 36 seres maestros ascendidos se ofrecieron para trabajar o para formar parte de esa dispensación. De esos 36 inicialmente fueron preseleccionados por su especialidad 30 seres y de los 30 finalmente quedó Jesús para hacer el trabajo del Mesías o para cumplir su rol como el Mesías. Los demás, sin embargo, sí participaron en distintas partes de ese ministerio, como pudo haber sido María siendo la madre de Jesús o José, que fue una de las encarnaciones de Saint Germain, siendo su padre, o algunos de sus discípulos. De esa manera fue, o incluso algunos otros seres que sin encarnar, sin tomar un cuerpo físico, también participaron, como el arcángel Gabriel, como el arcángel Rafael, como el señor Maitreya,
Sí. Son seres que sí participaron, pero desde los planos internos. Ahora, ¿estos maestros ascendidos son físicos o son espirituales? ¿O cuál es su... Ellos no necesitan un cuerpo físico a partir del momento en que ya terminaron su evolución dentro del esquema de evolución de la humanidad. Por lo tanto, ellos no necesitan encarnar o venir a la vida para adquirir experiencia como lo hacen los seres humanos. Sin embargo, ellos, como tienen la maestría de la vida, de todos los planos y de la materia, si ellos necesitan, se pueden hacer un cuerpo físico. Se lo precipitan de la sustancia universal. Sebastián, nuevamente déjame hacer la pausa, pero ahorita regresamos para seguir platicando más con Sebastián Bernicke, experto en metafísica, en el único y original programa de Los Desvelados. La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Desde México, 01800-681-1847. Continuamos con más. Así es, estamos de regreso en el programa de Los Desvelados y entramos de lleno en nuestra segunda hora de programación, transmitiendo en vivo y en directo para todos ustedes a lo largo y ancho de la Unión Americana, partes de la República Mexicana y por supuesto las líneas telefónicas ya conocidas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Así es, también a través de las redes sociales recuerden enviarnos sus mensajes en Twitter o Facebook bajo Los Desvelados Víctor Camacho para que también podamos recibir sus mensajes y leerlos en esta noche interesante, precisamente con un experto en metafísica, Sebastián Bernicke, que nos está hablando de estos interesantes temas. Entonces, Sebastián, ¿es importante entonces que reencarne nuevamente Saint Germain? No, para nada. Ajá. Ellos están ya fuera de la rueda de las reencarnaciones. O sea, los únicos que hay que reencarnar somos nosotros. Somos los que todavía pertenecemos al reino humano. No hemos pasado de reino. Y por lo tanto tenemos que seguir tomando formas humanas hasta que terminemos de aprender en nuestra evolución. La torre, Fernando. Bueno, a veces se hace increíble pensar en esta situación de reencarnaciones. Y, Mira, se puede hacer increíble, pero realmente pensar que un universo que tiene millones y millones de años como de evolución, por detrás y hacia el futuro, que vemos por delante que va a seguir evolucionando, sería hasta ilusorio, ilógico y razonable pensar que nosotros venimos a la encarnación para vivir 40, 60, 80, 100 años, o la cantidad que sea. Venir una vez y en esa sola vez definir si nos vamos a un cielo eterno, a un infierno eterno. O sea, eso realmente me suena más descabellado que pensar que uno vuelve a nacer una y otra vez para adquirir mayor experiencia, siempre evolucionando, siempre yendo hacia adelante. Y lo que lamentablemente a veces sucede no es que uno involuciona, uno no va a nacer de vuelta como una cucaracha o como un helecho, como algunas personas piensan. No puedes ir hacia atrás. Lo que sí uno puede hacer, lamentablemente, y por las malas acciones del ser humano, es retrasar la evolución. Es como cuando uno repite de grado, cuando uno va al colegio. ¿Sí? Si uno está en tercer grado, uno se puede remolonear, se puede de alguna manera dejar estar y puede repetir tercer grado todas las veces que quiera, pero no va a pasar a segundo. Si ya está en tercero, no pasa a segundo, no pasa a primero. Todo eso ya pasó. O sea que el camino que le queda es terminar con tercero y pasar a cuarto. Adelante. Exacto. Estas ideas o estas filosofías, lógicamente, pues es el conjunto de varios enseñanzas de varios pensadores o varios maestros. Ahora, ¿cómo ha sido el resultado o la aceptación de nuestra gente, por ejemplo, en enseñanzas de Buda o de Krishna? ¿Cómo lo toma la gente todo esto? Mira, te voy a ser sincero, nosotros estamos más enfocados en las enseñanzas de la nueva era. Okay. Podemos hablar de Krishna, de Buda, de Jesús y de todos ellos, y podemos transmitir las enseñanzas con ese lenguaje, a veces incluso para dar ejemplos porque la gente lo entiende mejor. Okay. Si yo estoy dando una clase, por ejemplo, del Cristo interior, y hay una persona que es budista, entonces le tengo que decir el Buda interior o el Krishna interior. Me da lo mismo, no importa. Ellos tienen que entender que es la divinidad en uno. Okay. Y cuando digo el Cristo no me refiero a Jesús, me refiero a nuestra divinidad, a esa parte de nosotros que es
hija de Dios, así como Jesús fue hijo de Dios. Entonces, realmente nosotros hoy por hoy estamos más enfocados en el lenguaje en el que se transmitió la enseñanza para esta era. La enseñanza dada por Saint Germain, que él lo hizo inicialmente en una actividad que se llamó la actividad Yo Soy, The I Am Activity, que todavía actualmente existe como movimiento y siguen publicando los libros y todo. Esto fue en 1932, en que Saint Germain contacta a Guy Ballard en Mount Shasta, aquí en California. Muy cerca. Muy cerquita de aquí. Y comienza a dar las enseñanzas del Yo Soy. Es donde nosotros aprendemos el verdadero nombre de Dios, que es Yo Soy. Y aprendemos a utilizar esa palabra creadora, el Yo Soy, para crear, para moldear todas las condiciones que nosotros queremos que se manifiesten en nuestra vida. Es una palabra tan poderosa que Saint Germain dice, cuando uno dice Yo Soy, el universo entero se detiene para ver qué vamos a decir después. ¿Qué onda? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué onda? Cuidado con lo que viene después de Yo Soy, porque eso se manifiesta. Porque aún en las escrituras se menciona así, ¿no? Yo soy el... Exactamente. Yo soy. Claro, cuando Moisés se le aparece ese fuego, esa zarza ardiente, y Moisés le pregunta a ese ser, ¿tú quién eres? Yo soy el que yo soy, o yo soy el que soy. Sebastián, hablas mucho de los rayos. Sí. Que hay 7 rayos, ¿no? Distintos rayos. ¿Qué significa esto? ¿Para qué son? ¿Qué son los aspectos? ¿En qué trabajan? Sí, son los aspectos de la divinidad o los aspectos de Dios. Son como distintas manifestaciones de Dios. Si uno dijera que Dios es la luz del universo, muchas veces se habla de que Dios es luz. Sí. Y entonces si uno dijera que la divinidad o Dios es luz, esa luz, al pasar por un prisma, se divide en colores. Sí. Y es lo que nosotros llamamos los 7 rayos, porque asociamos a cada uno de esos colores distintas cualidades divinas. En realidad todo lo que existe es movimiento, es vibración. Todo lo que existe está vibrando. Y aún nosotros, ¿no? Nuestras moléculas vibran. Estamos de alguna manera como emitiendo un sonido por esa misma vibración. Un sonido imperceptible al oído humano, pero no quiere decir que no esté vibrando y sonando. Y todo lo que vibra tiene sonido, color y forma. Todo lo que existe vibra y todo lo que vibra tiene sonido, color y forma. Por lo tanto, ese color de los 7 rayos es una de las manifestaciones de esa existencia de Dios. Y nosotros, por ejemplo, hablamos de los 7 rayos como una manera de transmitirle a la gente lo que es Dios y lo que es sobre todo nuestra esencia divina que tenemos que desenvolver, que tenemos que desarrollar. O sea, esas 7 cualidades o 7 aspectos de la divinidad son 7 aspectos que nosotros como seres humanos tenemos que desenvolver plenamente, y eso es lo que nos va a convertir algún día en seres perfeccionados y en maestros ascendidos. Ahora, el rayo violeta, ¿qué significa? El rayo violeta es el rayo que está asociado a esa parte de Dios, a ese aspecto de Dios, que es la misericordia, la compasión, el perdón, también a la libertad, a la magia y el ceremonial. ¿Qué es lo que está caracterizando esta nueva era? Todas esas son cualidades, claro, a que sobre todo el ser humano va a desarrollar y poner en práctica en esta nueva era. La llama violeta o el fuego violeta también tiene otra cualidad especial, que es la transmutación. Que transmutar es cambiar una cualidad negativa en positiva. Cambiar algo como lo que hacían los alquimistas, de transformar cualquier metal en oro. En oro, ajá. Y entonces lo que hace el fuego violeta transmutador es transmutar o transformar en nosotros toda la discordia, todas las energías negativas, todos los errores que hemos cometido en el pasado o en el presente, para liberarnos de esas cargas. ¿Ves cómo está relacionada la transmutación con la liberación? Y esa transmutación, ese liberarnos de los errores, a uno le puede recordar también a lo que es el perdón. Porque en realidad uno, de acuerdo a la enseñanza de la era anterior, de acuerdo a lo que era el cristianismo, la manera de liberarse uno del pecado, ¿cómo era? A través del perdón y a través del perdón del Padre. Había que pedirle perdón a Dios. Eso mismo, dicho con otras palabras adaptadas a esta época, habla de transmutación.
y de que ese Dios no es un Dios al que le tenemos que rezar porque está fuera de nosotros, sino que es nuestro propio Dios interno. Y en el nombre de ese Dios es que nosotros activamos ese fuego sagrado para transmutar todas esas energías negativas en nuestra vida. Y liberarnos de todas esas cargas que podemos llamar también el karma. Cierto. Tenemos a Joe. Vamos a saludarlo por aquí. Joe, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué Buenas pasó, noches, Joe? Fíjate que yo no voy a hablar para criticar nada de esto, porque también yo estoy aprendiendo, ¿no? No me lo tomen como crítica, ¿no? Por favor, dime. Sino me quedo yo pensando, porque yo me recuerdo cuando estaba chamaco, me decían, hey, que si por ejemplo, por decir, golpeaba un perro o golpeaba un animal, decían, tú vas a encarnar en un animal y vas a ver lo que siente el animal, vas a sentir. Y otros pues dicen que encarnamos en la gente, ¿no? Claro. Y que volvemos a encarnar. Pero yo ahora me confundo más cuando oigo que hacen seres humanos aquí en Estados Unidos y ya ves que dicen que hacen hasta animales. Entonces, ¿qué sentido tiene esto? Me gustaría que me explicara un poquito de esto. Sí, mira, es muy buena tu pregunta y te voy a decir... ¿Qué te parece si la respondes después de la pausa? ¿Cómo no? Sí. Ahí volvemos. Vamos a la pausa y regresamos para que contestes esta pregunta, Sebastián. Sebastián Bernicke, experto en metafísica en el programa de Los Desvelados. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí. En Los Desvelados con Víctor Camacho. Así es, seguimos aquí en el programa de Los Desvelados. Saludos especiales a todos ustedes. Gracias por dejarnos ser parte de su noche madrugada. Y por supuesto, pues tenemos a Sebastián Bernicke en esta noche. Si tiene alguna pregunta, duda, aproveche para marcar nuestras líneas telefónicas, que son las siguientes. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Así es, a través de las redes sociales pueden enviarnos sus mensajes a través de Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Así que, como les menciono, aprovechen, tenemos a Sebastián Bernicke, experto en metafísica, para que conteste sus preguntas al respecto de este interesante tema. ¿No es así, Sebastián? Pues no vamos a poderle responder. Bueno, vamos a responderle a Joe, ¿verdad? Ajá. Bueno, él hizo una pregunta muy interesante y sobre la que muchas personas tienen dudas. Pasa lo siguiente. Si uno daña o agrede a la vida en cualquiera de sus manifestaciones, hay un principio, que es la ley de causa y efecto, que se ocupa de devolvernos a nosotros esa violencia y esa agresión. Okay. Eso no quiere decir que si uno maltrata a un perro, después va a encarnar como un perro. Eso es lo que quiere decir que si uno maltrata a un perro, a una planta, a un ser humano o a cualquier parte de la vida, entonces vamos a ser maltratados como una devolución de ese karma o de esa causa que nosotros mismos generamos. ¿Para qué? Para que aprendamos a tratar bien a la vida y a no maltratarla. Entonces uno no necesariamente tiene que encarnar como ese ser al que estamos maltratando. O sea, es lo que estabas mencionando antes de que no retrocedemos. Uno no retrocede, no puede volver atrás al reino animal. Eso no se puede hacer. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Uno siempre va para adelante. Y uno, si maltrata, es maltratado. Si trata bien, entonces a uno la vida lo trata bien. Ok. Entonces, bueno, esa era parte de la pregunta, sí, ¿verdad? Sí, que decía de que posiblemente iba a regresar a ser un animal o una planta. Claro. Y después comentaba él de qué va a pasar entonces o qué pasa con esto de la clonación. Me imagino que eso mencionó de la clonación. Sí. O sea, se me había ido de la... Mira, claro, uno se pregunta qué pasa con esas cosas. Y en realidad hay algo muy interesante de lo que no vamos a especular. Porque uno estaría especulando sobre lo que primero todavía no ha sucedido. Y es la clonación de un ser humano. Pero de todas maneras lo que uno sí puede tener en cuenta es lo siguiente. Hay una parte del Génesis en la Biblia que cuenta sobre la creación del universo. No es que las cosas hayan sido exactamente así, pero hay algo muy interesante. Todo lo que Dios creó, vio que era bueno. Y eso siempre se recalca en el Génesis.
todo lo que existe fue creado por Dios. Y si nosotros tenemos la convicción o sabemos que ese Dios es todopoderoso, es bondadoso, es amoroso, ¿cómo vamos a pensar que pueda crearse algo que sea malo? Por lo tanto, no, como digo antes, no vamos a especular diciendo la clonación es posible, no es posible, no sabemos. Pero si fuera posible, entonces será también otra de las posibilidades que Dios le da a la vida para manifestarse. De todas formas, lo que el ser humano está creando no es un ser, es un cuerpo. Y eso es algo completamente diferente. Así como nuestros padres crean un cuerpo para nosotros, ¿sí? Al tener relaciones, lo que hace el padre es depositar una semilla en un óvulo y eso fecunda y desencadena el proceso de creación de un cuerpo humano. Claro. Pero la esencia... Pero lo que encarna luego en ese cuerpo es el alma. Es el alma la que desciende a ese vientre de la madre y a ese cuerpo para asumir el mando de esa vida lo que dure la encarnación. Así que perfectamente imagino que sería posible, si el día de mañana funciona lo de la clonación, que un alma encuentre la forma de venir a la encarnación a través de ese sistema. Pero como decíamos antes, si está bien, si Dios lo permite, quiere decir que es bueno. Si Dios no, digamos, si no es bueno, Dios no lo va a permitir. Ese es un poco el punto. O sea, lo que está mal, lo que no corresponde, directamente no va a suceder. Y si sucede es porque entonces habremos encontrado una nueva manera de darle a tantas almas que están preparadas y listas y esperando un cuerpo para encarnar, les daremos una nueva posibilidad de tener un cuerpo en una época, en un momento de la humanidad en donde cada vez las parejas tienen menos hijos, en donde cada vez la gente forma menos parejas y familias. Entonces quizás esta sea una opción viable para que las almas puedan encarnar. Tenemos a Fernando que tiene un comentario también, vamos a saludarle. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Fernando. Sí, mire, tengo una pregunta. Sí. Entonces, Krishna es un ser como Dios, ¿no? ¿O fue un ser como Dios? ¿Krishna? Ajá. Krishna fue un ser que como un ser de gran luz, como un ser que ya... Como Jesús. Digamos como Jesús, que no necesitaba venir a la tierra, eligió hacerlo para traernos a nosotros una gran luz, una gran bendición, una gran enseñanza que de otra manera no hubiera llegado porque nadie se hubiera ocupado de traérnosla. Ok, entonces ¿por qué los hindús no comen la carne del animal? Porque ellos dicen que en otro tiempo van a reencarnar o están reencarnando. Bueno, eso es por una creencia que ellos tienen en donde malinterpretan la ley de la reencarnación. Digamos que la entienden mal. A su manera. Hay también algunos grupos budistas que, por ejemplo, van caminando por la calle y barriendo todo lo que tienen adelante. No vaya a ser que pisen un gusano o una hormiga, pensando que algún alma humana podría estar encarnado en un gusano o en una hormiga. Eso es una mala interpretación de la ley de la reencarnación. ¿Se entiende? O sea, lo que hacen los que hoy se dicen a sí mismos budistas o hinduistas no necesariamente es la enseñanza de los maestros como Jesús, como Krishna, como el Buda, que dieron esas enseñanzas, sino que después el ser humano le da su interpretación y algunas cosas por ahí las cambia un poquito. Se dice que Krishna murió crucificado como Jesucristo, ¿verdad? Ay, la verdad que eso lo desconozco. Es la primera vez que lo escucho. Yo había escuchado que no lo sé. Jesucristo murió crucificado. Krishna murió también crucificado como Jesucristo. Será cuestión de buscar a ver qué... Por ahí hay algún hinduista que esté escuchando y nos pueda aclarar el punto. Yo lo desconozco. Que nos eche un telefonazo. Exacto. Pues, ahora mi duda más grande que siempre he tenido. Se dice que hay un ser supremo, un Dios, ¿verdad? Sí. Que es el que reina todos los universos o todo lo que existe aquí en el cielo. Bueno, yo pregunto, él es el padre de Jesucristo, ¿no? O de las personas que han venido a
a este mundo. Y yo digo, ¿y qué hay más allá de él? O sea, ¿hay algún padre que él tenga? ¿Algún... Así como Jesucristo tiene un padre, claro, que es como una regla, ¿no? Que nosotros tenemos nuestros padres, nosotros tenemos nuestros hijos tienen sus hijos. Entonces, estamos hechos a semejanza, ¿no? Sí. De un Dios. Se puede decir que nosotros somos dioses también. Claro. Entonces yo digo, él vendrá, el Ser Supremo también vendrá de alguna cadena donde él tiene sus padres, o de dónde viene tanto poder, de dónde viene él. Okay. ¿Quién claro. es él? Mira, esa pregunta que te estás haciendo es la gran pregunta de todos los teólogos de todos los tiempos, de tratar de entender la naturaleza de Dios. Y yo lo que siempre le digo a la gente es, ¿cómo podría ser un ser humano para explicarle a una hormiga lo que es un ser humano? No hay manera, porque no cabe en la conciencia de una hormiga lo que nosotros somos. Nosotros, para Dios, somos más pequeños que una hormiga. Entonces, tratar de comprender la naturaleza de ese gran ser es algo que podemos tratar de hacer, intentar hacer, y de hecho lo intentamos, estudiándolo, pero sería especular sobre lo que Dios es. Dice una escritura, ni tus pensamientos son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos, ¿no? Exacto. Regresamos con más del programa de Los Desvelados y Sebastián Bernique en el programa de Los Desvelados. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies, porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Así es, seguimos aquí en el programa de Los Desvelados en esta noche y por supuesto, como siempre, agradecerles a todos ustedes que nos dan la oportunidad de acompañarles. Las líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Así es, a través del correo electrónico también puede enviarnos sus mensajes en desveladomayor@gmail.com. Bueno, pues esta noche Sebastián Bernique está con nosotros, una noche muy interesante, un tema pues que es bastante amplio, este tema de la metafísica, Sebastián. Es interminable. Tela de dónde cortar, ¿no? Exacto. Hay que recordar que precisamente lo que es la metafísica, estaba mencionando Sebastián, es una recolección de muchas ideas, pensamientos y filosofías, ¿no? O sea, estamos hablando de una verdad, de una enseñanza, pero que puede transmitirse, y de hecho ha sido transmitida en distintos lenguajes. Y es lo que llamamos las religiones, las enseñanzas, las filosofías. Es una verdad. Pero lo que estamos enfocados en este momento es en transmitirla de acuerdo al lenguaje para esta nueva era. Claro, en este 2004, por decirlo así, exacto, o la nueva era que entró hace 50 años aproximadamente. 50, sí. Les digo que aprovechen ahorita a preguntar porque Sebastián tiene que ir a dormir y lógicamente pues no va a poder contestar sus preguntas si usted no llama a tiempo. Bueno, la pregunta que hizo el desvelado acerca de de Dios, pues es algo, te digo, a veces incomprensible, ¿no? Imagínate pensar exacto, lo que pensaría un creador de un universo tan vasto como este, pues no nos entra en la cabeza algo así, y de ¿no? hecho nosotros, o sea, de alguna manera recibimos la enseñanza de lo que Dios es. Los grandes maestros de la humanidad han tratado de transmitirnos esa inmensidad y lo han explicado con distintas palabras. Entonces lo llaman el Padre que está en los cielos, lo llaman el absoluto, el todo, aquello de lo que nada puede decirse. Son distintos nombres que se le ha dado a Dios. En el budismo lo han llamado Vajradhara, en el hinduismo lo han llamado Brahman. Bueno, nosotros lo llamamos Dios o Jehová o Yahvé. Son distintos nombres que le damos a una personificación de lo que no entendemos. O sea que lo hacemos como con forma humana. Le ponemos barba blanca, es un señor, si bien de cierta edad, pero fuerte, poderoso, con mirada firme. Es una personificación de eso que tratamos de entender. De todas maneras,
es importante hacer el esfuerzo por elevar esa conciencia para tratar de llegar. Pero eso es lo importante, o sea, esforzarnos en tratar de entender. Exacto. ¿no? Y siempre vamos a entender, si bien no la totalidad de lo que Dios es, pero un poquito más. Tenemos a Rubén, vamos a saludarle en este momento. A Jorge, perdón, aquí está Jorge, ahorita vamos a ir con Rubén. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, Jorge. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Yo tenía una pregunta para ustedes. Sí. ¿Cómo es posible saber uno en el nivel evolutivo en el que se encuentra actualmente? ¿Y cómo o de qué manera puede uno empezar a avanzar estando ahorita en esta vida? Claro. Mira, me encantan las preguntas que me están haciendo porque son realmente muy buenas. Sí, como muy que han pensado estos 2 aros, sí, 2 horas. E interesantes. Mira, nadie puede saber el lugar o el estado de evolución que nosotros tenemos, ni siquiera nosotros mismos. No podemos saber cuánto nos falta. Uh-huh. Si para ascender puede ser en esta vida, si tenemos que encarnar cuántas vidas más, ¿sí? O sea, nadie puede saber porque eso no está en ningún lado. Incluso hay personas que estudian lo que es el ser humano a través de las cartas astrológicas. Okay. Y a través de la disposición de los astros, entonces le dicen a uno de qué signo es y qué disposición tiene, o qué tendencias, qué características de su Uh-huh. Pero ¿sabes qué? En la carta astral no figura el estado de evolución de cada uno. O sea, no te dicen qué nivel vas. Nada, eso es lo que el astrólogo nunca puede saber. Uh-huh. Por lo tanto, eso que el astrólogo le está diciendo a la persona, el astrólogo tiene que poder estar en contacto con la persona para tratar de comprender en qué lugar de esa evolución puede llegar a encontrarse. Uh-huh. De todas maneras, el hecho de no saberlo no es un impedimento, ni es un problema, ni es un obstáculo, porque en realidad uno no tiene que empezar por ningún lado diferente al que uno se encuentra. Uno tiene que empezar por donde está. Uno tiene que empezar por resolver sus relaciones con sus amigos, con su familia, en su trabajo. Con uno mismo. Con uno mismo. Uh-huh. Estudiar aquellas cosas que a uno le interesan, desarrollarse profesionalmente en aquellos campos en donde uno tiene habilidades y es capaz. Uh-huh. Es lo más fácil. Esa es la sabiduría de la vida, que nos pone en el lugar preciso y es donde tenemos que estar. No tenemos que ir a ningún otro lugar. Tenemos a Rubén, vamos a saludarle. Rubén, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, Rubén. Hola, buenas noches. Tengo unas preguntas para el señor. Sí. Hace un rato dijo que señor, que terminó la era de Jesucristo y que estamos hablando del Saint Germain, sí. ¿verdad? Entonces mi pregunta es, entonces, como cristiano o católico que seamos, estamos en un error cuando oramos o pedimos pedirle a Jesucristo porque estamos en otra era. Bueno, ¿okay? Esa es una pregunta. Sí. ¿Y la otra? La otra es de que nosotros, dice que tenemos que evolucionar y si maltratamos la vida, nos quedamos de una manera estancados, tardamos en evolucionar. Sí. De manera, nosotros como seres humanos, de manera indirecta, estamos, por ejemplo, como nos alimentamos de carne de animales, vegetales, de frutas, sí, que tuvieron vida en un momento. ¿Eso nos afecta? ¿Si eso nos afecta en nuestra evolución? Exactamente, sí. Bueno, por supuesto. Mira, vamos a contestarte esta segunda pregunta primero. Y escucha la respuesta en el aire, Rubén. Exacto. Una última rápida más. Oiga, nosotros como seres humanos, así como personas, ¿podemos limpiar el karma o el aura nosotros mismos? Sí. Y escucho la respuesta en el aire. Gracias. Perfecto. Gracias, Rubén, te agradezco muchísimo. 3 preguntas respondidas rápidamente. A ver, primero lo de comer carne. Como decía antes, maltratar a cualquier parte de la vida se nos va a devolver de alguna forma. Uh-huh. Si nosotros le estamos haciendo daño, estamos decidiendo quitarle la vida a algo que estaba vivo, nosotros de alguna forma estamos generando un karma negativo y eso de alguna forma se nos va a devolver. No quiere decir que sea por ahí que tenga tanta gravedad. Uh-huh. ¿Sí? Por ejemplo, el hecho de alimentarse con carne. No estoy hablando de que uno se vaya al infierno ni cosas por el estilo. Pero lo que estoy diciendo es, Dios eligió traer a esos seres a la vida y nosotros se la estamos quitando. Pero es para el sustento de uno. A veces es para el sustento y otras veces el sustento podría reemplazarse con otras cosas. Pero nosotros elegimos seguir sacrificando animales. Uh-huh.
Perdón, entonces esa es una pregunta. La otra pregunta, ¿se puede limpiar el karma? Sí. Jesús lo enseñó de esta manera, perdonando. La nueva era, Saint Germain, lo está transmitiendo de otra manera, a través de la llama violeta. La llama violeta es el fuego sagrado que consume y transmuta todos esos errores que nosotros hemos cometido en nuestra vida y en el pasado. Y a través de ese fuego violeta, entonces, sí podemos limpiar ese karma. Eso es parte de lo que nosotros aprendemos en la metafísica. Hacer decretos, afirmaciones, visualizaciones e invocaciones de la llama violeta para limpiar el karma. Y la otra pregunta que había hecho era sobre la enseñanza del cristianismo, si una persona está cometiendo un error. Como decíamos antes, el camino es la evolución. Cuando la persona está preparada, se abre a las nuevas enseñanzas. Cuando la persona en su estado evolutivo todavía no está lista, rechaza las nuevas enseñanzas y sigue aferrado a las viejas, como lo hicieron los judíos en la época de Jesús. Vamos rapidísimo a la pausa nuevamente y regresamos con más de Sebastián Bernicke, experto en metafísica, en el programa de Los Desvelados. Los Desvelados con Víctor Camacho regresan con más en cuestión de minutos. No te vayas. Quiero que seguimos aquí en el programa de Los Desvelados. Agradecemos a todos ustedes y por supuesto a usted que está en casita, gracias por dejarnos entrar en sus hogares en esta noche madrugada. Líneas telefónicas ya conocidas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. A través de las redes sociales puede localizarnos en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Bueno, pues una noche muy metafísica, precisamente con Sebastián. ¿Y quieres? Bueno, sí, que primero una aclaración que me había quedado en cuanto a la última pregunta que me hicieron. De las personas que por ahí están o son religiosas, cristianas, católicas y le rezan a Jesús. Jesús, María, al igual que los santos como San Francisco de Asís, ellos siguen trabajando por nuestra evolución, ellos siguen muy involucrados con la humanidad y por supuesto que todas esas oraciones y rezos son absolutamente positivas y las pueden seguir haciendo. No importa si uno le rece a Jesús, a Krishna, al Buda o a uno de los santos, uno siempre le está rezando a Dios a través de ellos. Y ese Dios responde. O sea que el mensaje llega. Exactamente. El mensaje llega. Y es tan efectivo que le recen a Saint Germain como que le recen a Jesús. Bueno, pues ahí está contestado entonces la pregunta de nuestro desvelado Rubén, parece ser. Rafael, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Hola, Rafael. Buenos días, Víctor. Buenos días al invitado. Aquí a Sebastián. ¿Qué pasó, Rafa? Sí, mira, nada más quería hacerle unas preguntas al invitado. Sí. O sea, porque yo oigo que mencionan mucho la Biblia, ¿verdad? Sí. Las enseñanzas de Jesucristo, pero ¿qué relevancia tienen para lo que tú enseñas la Biblia? La Biblia es uno de los textos que habla de la verdad. Y para mí, en realidad, como lo decía antes, en este momento no tiene la mayor relevancia, porque la mayor relevancia son las enseñanzas de la nueva era, dadas por Saint Germain y dadas por los maestros a través del Puente a la Libertad. Ok, entonces, ¿por qué mencionas mucho a Jesucristo en tus enseñanzas? Como decía hace un ratito, es el lenguaje que la gente más entiende, porque todos hemos nacido y sido educados de acuerdo a las enseñanzas cristianas, católicas. Lo tenemos a Jesús muy metido en la sangre. Y como decía antes, Jesús sigue trabajando con nosotros, sigue siendo uno de los maestros ascendidos. Pero, o sea, yo sinceramente no creo que a Jesús esté tan metido en la sangre, o sea, ahorita. Porque hoy en día hay mucha ignorancia acerca de la Biblia. Y la Biblia nos enseña claramente que el único camino para llegar a Dios es Jesucristo. Sí, yo lo sé. ¿Me entiendes? He leído la Biblia. Pero la has interpretado a tu manera, ¿verdad? Por lo que veo. Bueno, esa es una opinión. En realidad lo que yo hago es tomar a la Biblia como a los Vedas, como a las enseñanzas del Buda, distintas formas de explicar y de hablar la misma verdad, la única verdad. Pero ¿por qué Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Porque nadie viene al Padre si no es por mí. Bueno, y nosotros estamos... O sea, si vamos a creer en eso o no vamos a creer en eso, porque si tú crees que Jesús no dijo eso, que si Jesús no dijo quién era, entonces estaba loco o era un mentiroso. Y Jesús se autodenominó
se autodenominó él mismo ser Dios. Mira, vamos a aclarar ese punto que es importante. Cuando Jesús usaba la palabra yo soy, le daba el mismo sentido que Saint Germain nos enseñó a darle. Él decía yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la vida. Él estaba hablando del yo soy, de la presencia de Dios en él y actuando a través de él. Él no estaba hablando como Jesús el hombre, sino como Jesús el Dios, como el Dios que cada uno de nosotros también somos. Ok, bueno, pues Rafa, muchísimas gracias y atendemos a Wilson. Wilson, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Wilson. Buenos días, ¿cómo está? ¿Ya se acuerda de mí? A ver. No, la verdad que no. Pero a ver, ¿qué pasó, Wilson? Cuéntame. Ok, mira, la pregunta es esta. Sí. A Martin Luther King, ¿a qué maestro usted se puede identificar con él? Y la segunda pregunta es, ¿qué opina acerca de lo que pasó en México con esta supuestamente bruja? Ok, Sí. Bueno, le voy a contestar las dos preguntas. La primera pregunta, Martin Luther King, al igual que Gandhi, al igual que la Madre Teresa de Calcuta, son de esos grandes seres que han caminado por la tierra, que nos han dejado grandes cosas y que hoy en día nosotros no tenemos información certera de que hayan ascendido o de que sean maestros ascendidos. Pero sin embargo uno puede ver a la divinidad actuando en ellos. No hace falta que nadie nos confirme que son o que no son maestros ascendidos para darnos cuenta que fueron grandes santos. Entonces, esa es una pregunta. La segunda pregunta es que yo no tengo opiniones. Yo no opino. Yo hablo de lo que sé, de lo que conozco y que es la verdad. Sebastián, pues esta noche muy interesante, platicando acerca de lo que es metafísica. Yo creo que es algo importante el conocer pues este tipo de pensamientos, de ideas, de filosofías. Y yo creo que eso es lo que buscamos en lo que es el programa de Los Desvelados, conocer, abrirnos, ver que hay más cosas de fuera de lo que nosotros hemos sido enseñados, ¿no? Exacto. Así que, como siempre les hemos mencionado, agarren lo que les convenga y lo que no, pues lo hacen a un lado. Lo dejan pasar, claro que sí. Claro, así que yo creo que es algo muy interesante. Si usted quiere saber más acerca de esto, Sebastián, ¿de qué manera la gente puede localizarte o encontrarte? Bueno, en este momento yo estoy dando clases y conferencias dentro de los Estados Unidos en distintas ciudades, básicamente y más que nada en la ciudad de Los Ángeles. Que tengan conexión a internet, hay dos páginas importantes, una que es la de la metafísica en castellano, que es www.metafisicacedecentral.com. Es bien fácil. Metafísica, sede, empieza con S, S-E-D-E, sede central. Okay. Con C de vuelta. Todo junto, todo recuerde. Junto, ¿sí? Sin ningún símbolo ni nada raro. Metafisicacedecentral.com. Sebastián, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Por favor, gracias a vos, gracias a todos los que nos han llamado y hecho estas preguntas tan interesantes. Claro. Y espero estar con ustedes pronto. Claro que sí, muchas gracias a Sebastián Bernick, experto en metafísica y conferencista respecto a estos interesantes temas. Bueno, pues no, es que es un tema que hay bastante tela de donde cortar, ¿no? Profundo. Sí, la verdad que sí. Y como les mencionábamos, pues lo importante aquí es de que escuchen, analicen la información y saquen pues lo que ustedes piensan que puede ayudarles, Sin ¿no? fanatizarse, eso es lo importante. Nadie tiene la verdad absoluta, simplemente son diferentes puntos de vista, una perspectiva distinta a lo que nos rodea, ¿no? Y muchísimas gracias a Sebastián Bernick por estar con nosotros en esta noche. Una noche muy interesante. Mañana se pone mejor esto. Gladys, como siempre, muchísimas gracias. Que tengan una feliz noche. Mantenga sus pies firmes en la tierra. Por nada del mundo dejen de apuntar hacia las estrellas. Este es Víctor Camacho, solamente aquí, a través de Desvelado Network. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí. En Los Desvelados con Víctor Camacho. No, ahí quedó. Ya si se cae lo ponemos.